Señor, gracias por este día, gracias Señor por el privilegio de estar aquí en este tiempo, Señor, donde hemos visto tu obrar de manera tan especial en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por afectarnos, Señor, una vez más con tu palabra. Gracias, Dios, porque el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones. Y te pedimos, Dios, no solamente que podamos sentir el obrar de Él en nuestras vidas, sino también que haya una reacción de nosotros para ese obrar tuyo. Padre, ruego para que tú sigas hablando a nuestras mentes, a los corazones, y de esta manera, Señor, no seamos los hombres que fuimos ayer, sino, Señor, que esto impacte nuestras vidas y nos lleve a acciones que exalten tu nombre, que podamos marcar la diferencia y podamos ir, Señor, en la dirección correcta, porque somos hombres llamados para servirte, para glorificarte, para honrarte a ti y sobre todas las cosas, Señor, servir a tu pueblo. Padre, usa tu palabra. No son las capacidades nuestras en este momento, somos insuficientes para decir estas cosas y agradecemos, Señor, que tú nos permitas estar aquí. Guárdanos del mal, Señor, y que tú seas el coronado al final de la jornada. Señor, gracias por nuestras familias, gracias por nuestras iglesias, gracias, Señor, por la provisión tan oportuna que a través de los tiempos hemos tenido, Señor, de ti. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Jesús, amén. Bien, hermano, vamos así a buscar en el libro de Mateo, por favor. Vamos al libro de Mateo, capítulo 9. Mateo, por favor, capítulo 9. Y vamos a leer los versos, solo los versos 37 y 38. Y quiero que lo leamos a una voz. Quiero, por favor, que lo lea primero en silencio. Y luego que usted lo termine de leer en silencio, usted diga amén. Y entonces vamos a leerlo a una voz. Mateo capítulo 9, solo los versos 36, 37 y 38. Aunque luego me voy a ir a primera de Timoteo capítulo 3 y voy también a adentrarme en él. Voy a hacer una combinación entre estos dos pasajes. Mateo capítulo 9, versos 37 y 38. Léalo ahí con su vista y luego entonces lo leemos todos a una voz. Bien, leemos todos ahora en este momento. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Gracias, mis hermanos, pueden tomar asiento. Esta mañana, cuando el pastor Julio pues me llamó y me dijo sobre el compromiso que tenía de exponer la palabra para todos nosotros, él me dio el tema de las batallas que enfrenta el siervo de Dios para servir a la obra de Dios. Así le acomodé yo y al final terminé mis batallas los cerré de esta manera. ¿Por qué la batalla en el llamado del Señor? Me voy a tomar la libertad de hacer una como diríamos, un emergente al bate, una improvisación. Y voy a tomar lo que dijo el pastor Donatiu, el asunto de la batalla por la espiritualidad, por ser hombres espirituales. Yo siempre digo, y lo voy a repetir muchas veces hasta que el Señor permita que yo lo pueda hacer. Yo recuerdo en la década de los 70. Sí, yo recuerdo los 70, hermano. Solo tengo 50 años, pero recuerdo claro los 70. Un evangélico se paraba en una esquina sin Biblia y la gente sabía que era un evangélico. No era un asunto de conocimiento. Con todo respeto, estamos viviendo la época del conocimiento bíblico. No necesitamos el conocimiento si no tenemos la vida del conocimiento. No importa todo lo que usted aprenda, lo que estudie, los magíster que llegue a hacer, los doctorados que llegue a hacer, y no estoy en contra de eso, quiero que me entienda. No importa todo el conocimiento bíblico que tú puedas tener si tú no vives la vida del conocimiento bíblico. Y el pastor Donatio hablaba sobre nuestra batallar en el espíritu. El pastor Agüero vino y habló sobre construir. Y estamos siendo la generación vaga. Construir es trabajo. Hacer un muro es trabajo. Y él puso prácticamente pues el albañil, la gente de la construcción. Eso es trabajo y no queremos trabajar. Y ahora el pastor Julio cierra y nos dice, o cierra estos tres primeros espacios donde dice hay un asunto sexual. Y dijo algo que me impactó: la sociedad está sexualizada. Y eso es verdad. Pero yo le voy a agregar algo sin querer ponerle al pastor Julio,
es una sociedad sexualizada, sutilizada. Nos han sutilizado, nos han vendido el sexo como lo normal. Y le voy a decir algo, esta palabra, la voy a registrar. Que lo normal, lo anormal, nunca te parezca normal. Y nos han vendido que la sexualidad fuera del matrimonio, que una vida blandengue espiritualmente hablando, que una vida de vagancia espiritualmente, bíblicamente hablando, es lo normal. Y no es lo normal, eso es lo anormal. Que el mal nunca te parezca normal. Entrando ahora, hermanos, realmente tomando eso así de una improvisación mientras meditaba, oía y meditaba en lo que tengo acá. Vamos a ver tres cosas. ¿Por qué el batallar para servirle al Señor? Lo primero, hermano, es que ignoramos quién es el que nos llama, quién es el que está llamando. En segundo lugar, hermano, dice el llamado no es por preparación o por condición humana. Y tercer lugar, el llamado tiene el propósito de agradar a Dios y servirle al pueblo de Dios. Esas tres cosas vamos a ver en este tiempo que nos han dado. Dios es quien nos llama, pero Dios no olvida. Y en esta primera parte, ignoramos quién es el que nos llama, y ahí viene el conflicto, la batalla interna entre nosotros mismos, con nosotros mismos. Recuerdo cuando en la universidad terminé la carrera, y entonces vino el momento de decidir si me iba a ejercer la carrera o realmente me iba al ministerio. Ya Dios estaba obrando hacía mucho tiempo. Y recuerdo que me encontré con un profesor. Hoy en día es una de las, vamos a decir, está en la palestra pública de lo que es el profesional bueno de la carrera y con muchos éxitos a nivel de carrera. Y yo entendía que estaba claro en que Dios me había llamado a servirle y que yo pues lo miré la carrera, y dije, pero nada, como que no valoré la carrera, sino que pues estaba eufórico, estaba contento, estaba muy entusiasmado porque decidí que me iba a estudiar para servirle al Señor. Y me encuentro con este profesional alto de la carrera y me dice, ¿cómo está usted? Y yo, bien. Y me dice, ¿y cómo va el ejercicio de la carrera? Digo, no, yo no voy a ejercer la carrera. ¿Qué pasó? ¿Necesita esto? Está bien. Yo voy y le dije lo que iba a hacer. Y me dice, qué desperdicio. Y no solamente me dijo eso, sino también que me dijo, oye, una cosa, yo no era estudiante de A ni de B. Yo era estudiante de D quemado. Yo sacaba A, sacaba B y saqué. Pero este señor me dijo, qué desperdicio, urraca. Y me llamó por mi nombre. Yo dije, ¿cómo? Dijo dos cosas. Dijo que era un desperdicio el que yo me fuera al ministerio. Y yo dije, bueno, tiene que ser que él me ve muy bueno. Y si él lo dijo, pues entonces es verdad que yo soy bueno. Pero yo no fui ese estudiante que me gradué con honores como Cifrido, un muchacho que se graduó con suma dificultad, pero se graduó. Y entonces me impactó eso, y por primera vez en todo lo que yo estaba pensando y queriendo hacer y orando y buscando la dirección de Dios, algo me hizo, espérate, tú no has contemplado, alguien dijo que tú eres bueno. Y no solamente eso, me llamó por mi nombre. Entonces empezó el conflicto interno. El diablo es sutil, mis hermanos. El diablo es astuto. Pero gloria a Dios que eso simplemente fue una batalla. Y si estoy aquí fue porque la gané. Los conflictos internos que se pueden presentar, hermanos, son realmente diversos y van a venir de diferentes lugares. Pero dice el texto que la mies es mucha y los obreros son pocos. Estamos ignorando que el texto nos dice que hay que pedirle a quien da esto. La mies es mucha y usted dirá, pastor, bueno, no. La mies no dijo los pastores son pocos. Él dijo, el lugar de trabajo donde se necesita hacer el trabajo hay espacio suficiente. Pero él dice, en ese espacio suficiente hay que pedirle a quien va a dar eso, hermano. Timoteo, cuando le escribe a Tito en la primera carta, como le dije, voy a hacer una relación entre los dos, le dice bien claro que sí, que era bueno,
tener el deseo, tener el espíritu, ser realmente llamado por Dios, que eso era bueno, pero que era necesario, entonces pone las condiciones. Y esas condiciones, hermano, están primeramente es con nosotros mismos. Nosotros realmente a veces empezamos a batallar entre la espada y la pared. Empezamos a mirar a izquierda y a derecha qué es lo que más me conviene, qué es lo más rentable. He escuchado cantidad de hermanos, no, porque tal cosa es lo que da dinero, tal carrera, tal negocio, tal país, eso es lo que da dinero. Y empezamos a mirar realmente nosotros lo que nos gusta, lo que nosotros soñamos, lo que nosotros planificamos, y no tiene que venir nadie ni decirte tú eres bueno y es un desperdicio lo que se va a hacer si no ejerce la carrera. No, empezamos a mirar con nosotros mismos. Internamente nosotros empezamos a mirar qué fue lo que le dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dice, ¿qué es lo que estás pensando? Estoy parafraseando el texto sin ponerle nada a las escrituras. ¿Qué es lo que hay en su cabeza? ¿Qué es lo que hay en tu pensamiento? ¿Qué es lo que está pasando de tu pensamiento? Mira, hermano, ya el terreno fue anunciado y Cristo dijo, hay mucho espacio para la obra. Y en las iglesias no solamente necesitamos más pastores, y necesitamos, mire, si están diciendo que se necesitan tantos médicos en el país para cubrir tal zona, en el ministerio se necesita el triple de esa cantidad de médicos. Necesitamos, si el Ministerio de Salud dice que necesita 100,000 médicos más, nosotros en el ministerio, en la mies del Señor, necesitamos el triple de esos médicos. Y no lo va a mandar a buscar de las universidades, ni de la facultad de ingeniería, ni los va a traer de la facultad de derecho, ni los va a traer de la facultad de agronomía. Si Dios lo convierte y lo trae, gloria a Dios, pero no lo va a traer de ahí. Es el pueblo de Dios que va a salir. Son ustedes, hermanos, somos nosotros donde Dios va realmente a sacar la gente que Él quiere. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. La palabra obrero, hay una versión que encontré con relación a la palabra obrero, era no solamente el que hacía, sino el que cuidaba, el que protegía. Necesitamos de hombres y mujeres que vayan a cuidar, a proteger, que dejen de estar pensando en los intereses personales. No, porque mi familia, ahora yo estoy en la etapa en la cual tengo que educar a mis hijos y echarlos para adelante y llevarlos a la universidad, y que mi hijo haga esto y que mi hija haga aquello y proveer para esto y comprar un carro nuevo y hacer una casa. Hay que empezar a decir, Dios, hágase tu voluntad. Hay que colocarse en la posición de Cristo. Señor, haz tu voluntad. La voluntad de Dios, dice el salmista, el escritor, es algo agradable, es algo bueno. Y utiliza un concepto que en el español lo dominamos muy bien, es perfecto. El término perfecto. Hermano, estar en los asuntos de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y se lo digo por testimonio. Pero estamos pensando en el futuro, en las cosas terrenales. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. ¿Qué es lo que estáis pensando? ¿En qué estás pensando? ¿Cuál es el interés? En la casa nueva vivimos en una zona del mundo que supuestamente en una parte por arriba estamos en la carretera de los fenómenos atmosféricos de viento, y por debajo estamos en la carretera también donde hay ciertas dificultades, que tenemos unos movimientos de tierra que en cualquier momento tiembla todo y se cae todo. Así es que estamos. Y tú estás pensando en que lo más importante, déjame quitarme eso, parece que me estoy emocionando, me da mucho calor. Creo que así estoy mejor. No se preocupen que no me voy a quitar más de ahí. Solo hay una persona que le interese que yo me quite más de eso. Y no está aquí, así que eso no puede ser ahora. Muy bien, hermano, estamos interesados. El conflicto no está en que allá, si el presidente, si la nación, está en nosotros. Porque ¿en qué estamos interesados? Estamos en nosotros. Estamos construyendo para algo que se puede destruir con abrir y cerrar los ojos. Estamos, pastor, es que ahora me toca construir mi familia. Mira, tus hijos y mis hijos pueden perecer en cualquier momento. Los hijos de Job, en lo que él oraba, en lo que se levantaba, llegaba uno y mira, y pasó esto. Y al final, mira, llegó uno y le dijo, mira, tus hijos estaban todos juntos, y se vino abajo del techo y todos murieron en un abrir y cerrar de ojos.
Hermano, pero lo que hacemos para la obra del Señor y para el Señor es eterno. Es eterno, hermano. Y no hay edad ni hay condición para uno servirle al Señor. Y la mies es mucha. No solamente los púlpitos necesitan predicadores. En las iglesias necesitamos hombres que se comprometan a servirle a Dios para el pueblo de Dios. La mies es mucha y los obreros poco. Necesitamos que dejemos de estar cabicilando en nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que se necesita? En las iglesias cantidad de cosas están ahí. Bueno, pues que lo haga el otro. Ay, necesitamos una gente que se encargue de tal ministerio. No, que lo haga aquel. Yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. Alegamos que no tenemos capacidad. Y la escritura dice que no es la capacidad nuestra, sino Dios es el que provee. Dios es el que da. Dice la escritura que Él es que al corazón habla, al corazón inquieta. Pero es que estamos realmente pensando en las cosas que podemos agarrar, en las cosas que podemos contabilizar, en las cosas que podemos guardar, en las cosas que podemos tener. Pero dice la escritura que Dios es quien provee. Gracias, mi hermano. Dios es quien provee. Pero tenemos el conflicto interno por los intereses de las cosas materiales que hay en esta tierra, ignorando lo que la escritura dice: la mies es mucha, se necesita gente. Ignoramos quién nos está llamando. Mire, hermano, todo esto que estamos escuchando acá, yo no sé a usted, pero a mí me está afectando. Me está afectando mi corazón, mi vida, mi mente. Está afectando, me está llevando a cada estadio de mi vida. En este momento oí esto de la predicación. Oye, eso es aquí donde cabe en este espacio de mi vida. Escuché esto otro, esto cabe acá. A mí me ha estado haciendo en la mañana esto. ¿De qué sirve que yo pueda decir ahí sentado: esto me está afectando esta área de mi vida, y me está diciendo que debo doblar a la izquierda, que hay que darle un giro de 120 grados, de 160 grados, de 360 no, porque estaría en el mismo lugar, ¿verdad? Los que hermano Andrés, esa gente que sabe mucho de números y que sí, ok, física, pero me está mandando a hacer un giro. ¿Qué importa que Dios esté hablando a mi corazón? Sí, ¿qué importa? ¿Qué importa que yo esté pensando que tengo que dar un giro de 120, de 90, de 120, de 140, 160, y al final de la jornada no giro nada? ¿De qué va a valer todo esto? Hermano, y cuando me pongo a pensar y a buscar y a leer y a hablar con la gente, me doy cuenta que el problema está en que ignoramos que quien está llamando es Dios. Que esto no es un asunto de una necesidad de esta iglesia, de la iglesia donde tú asistes, del pastor, el que te está pastoreando. No es un asunto de un hombre, es un asunto de Dios. Rogad pues al Señor de la mies. El que dijo que la mies era mucha no fue el pastor, ni fue la iglesia, ni fue el concilio de ancianos de la primera iglesia en Jerusalén. Fue Jesucristo que le dijo directamente a los discípulos: la mies es mucha. La mies es mucha. Y a ver, ¿cuántos discípulos supuestamente sabemos por la Biblia que había con Cristo? Discípulos, ¿cuántos eran? Discípulos, ¿cuántos eran? 12. No se confundan entre apóstoles y discípulos. Había un grupo entre ellos. ¿Y qué dice la escritura? Que Cristo le está diciendo: falta gente. Mire, si son 12, pues 12 son suficientes. Si son 60 son suficientes. Si son 120 son suficientes. Son suficientes porque es el corazón que Dios va a tomar en cuenta, la disponibilidad que tú tengas para Dios. Dios no va a esperar que venga un ejército. Dios quiere de hombres con el corazón dispuesto para ir a la mies que es mucha. Eso es lo que está pasando. Dios fue el que está diciendo, y estamos ignorando que es un asunto de Dios. Quien denuncia la falta, quien denuncia la escasez, quien denuncia la disponibilidad que hay de trabajar el espacio, es Dios. La mies es mucha. Hay mucho que hacer. Y usted puede teológicamente buscarle lo que usted quiera, pero Dios está hablando, hay un espacio y hay gente que lo puede hacer. Hay gente que lo puede hacer. ¿O usted cree que Dios no tiene un ejército de ángeles que lo puede mandar a la tierra para hacer muchas cosas? Algo aprendido en las escrituras: Dios no va a descender del cielo a hacer lo que tú y yo podemos hacer. Israel no podía tener calor en el desierto. Le mandaba una columna de fuego que los calentara en la noche.
Israel no podía proveer de algo que lo aguareciera del sol en el día, y Dios se le mandaba una columna de nube en el día. Dios sabía que el hombre no podía ir al cielo por su propia fuerza. Envió a Cristo Jesús a la cruz del Calvario para suplir la necesidad del hombre. Dios no va a venir del cielo a hacer lo que Él sabe que su iglesia puede hacer. Y por eso le dice a la iglesia: hay mucho que hacer y necesitamos de gente que lo haga. No de ángeles, ni de arcángeles, ni de serafines, ni querubines, hombres que lo hagan. Y está esperando por eso. Ignoramos que quien está llamando es Dios, y entramos en conflicto con esto porque nos detenemos en nuestros intereses personales. Debemos, hermanos, evitar ser distraído. Debemos evitar ser distraído con las cosas que a nosotros nos apetecen, con las cosas que nos gustan. Debemos evitar ser distraídos de servirle al Señor con las cosas que estamos planificando para esta tierra, que se van a quedar en esta tierra y que no la podemos llevar de esta tierra. Alguien un día me mandó algo por donde dice el hermano Julio, que no, y me dice que dicen, yo no sé si es verdad, no lo he confirmado, hay tantas cosas que dicen por esos aparatos, como dice mi suegra, ella dice la cajita, como dice el chismosito, ella le dice el chismosito, todo lo dice y todo lo sabe. Que supuestamente el emperador, el gran emperador Alejandro Magno, griego, al momento de morir se dijo que le metieran en una caja y que dejaran las manos de él, que fueran colgando de la caja por el camino. Yo no he confirmado si es cierto. Y que lo cargaran la caja los médicos, los mejores médicos, o los médicos que lo atendieron. Y me luce como que es un poquito medio de mentira, porque lo que sé de la historia es que Alejandro Magno murió fuera. En una de las guerras salió y no volvió. Pero vamos a tomar la enseñanza. Entonces que por el camino regaran todos los tesoros que él había conquistado hasta llegar a donde lo iban a enterrar. Y entonces dice que el propósito era que vieran que no llevaba nada en sus manos, que no podía llevar nada. Y que los médicos, que eran supuestamente los que daban la salud, tampoco pudieron darle la salud. Hermano, estamos luchando con servirle al Señor en nuestras iglesias locales o fuera de ellas, si el Señor te llama al ministerio, porque estamos interesados en las cosas personales. Pastor, ¿y cómo yo voy a dejar mi trabajo? ¿Y de qué voy a vivir? Pero tú te paras en la iglesia y dice un versículo y acá se lo cantaletea a todo el mundo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta en gloria de Cristo Jesús, y te lo sabe de memoria. Y entonces, ¿qué pasó? No, pastor, porque mire, yo me voy a graduar de la universidad, soy ingeniero, soy abogado, soy médico, tal cosa. Y entonces usted sabe, pastor, quiero tener la oportunidad, yo quiero echar para adelante, yo quiero realmente destacarme, yo quiero progresar. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Por repetirle, no van a bajar los ángeles del cielo. Del cielo no va a bajar nadie más que Cristo a hacer lo que usted y yo no podemos hacer. No podemos ir a la cruz y no podemos irnos al cielo. Él tiene que venir a buscarnos, así dice la Escritura. Y vendrá por los suyos y se los llevará. Hermano, ¿qué vas a seguir haciendo? Mirando lo que te interesa, mirando lo que tú entiendes que te conviene, mirando lo que tú sueñas, lo que tú anhelas, mirando el castillo que está construyendo, mirando las cosas que se van a quedar y que no van a ser catapultadas a la eternidad. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿O quieres edificar para la eternidad? Solo podemos edificar hacia la eternidad cuando nosotros entendemos que es servirle a Cristo. El texto dice: ignoramos esto y entramos en conflictos con las cosas personales porque ignoramos. Juan capítulo 15 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo lo elegí a vosotros. Es Dios el que está llamando, es Dios el que está ofertando el trabajo, es Dios quien va a proveer para ofertar en la oferta que está haciendo de trabajo. Es Dios quien va a proveer. Ignoramos que quien nos llama es Dios. No, porque yo fui a una conferencia y yo recuerdo que ahí fue que Dios me llamó. No fue la conferencia, fue Dios quien te llamó. No, que el pastor tal predicó un mensaje. No fue el pastor, fue Dios que te llamó. Es Dios el que está llamando, es Dios el que sigue llamando. Así que, hermano, entramos en conflicto y en batalla porque miramos las cosas perecederas, nos interesamos en las cosas nuestras, en lo personal, y no miramos realmente lo que Dios está diciendo.
Entramos en conflicto porque el batallar en el servir al Señor, no solamente porque no sabemos, ignoramos que Él es el que está llamando, sino también porque el llamado no es por preparación o capacitación. A mí Dios no me puede llamar, yo apenas sé leer y escribir. ¿Cuál de los discípulos era un experto? ¿2 o 3? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de los escritores de la Biblia? 2 o 3. Eran gente de adelante, eran gente intelectuales. 2 o 3. 2 o 3. ¿Cuántos de los héroes de la fe fueron realmente decanos de facultad y fueron hombres intelectuales? 2 o 3, 1. Pero fueron hombres que se pusieron en las manos de Dios y Dios hizo maravilla. A Moisés, un tartamudo, lo hizo abrir el mar rojo. Que los liberales digan que eso es un fenómeno, allá ellos. La Biblia dice que Dios abrió el mar rojo y Dios lo abrió. Que los liberales digan que es un fenómeno que se da, que Cristo caminó por medio de las aguas y allí encima de las aguas Pedro le dice: yo quiero también hacer lo mismo. Y entonces Pedro se sube. Pedro, que no era Dios, cuando confió y puso su confianza, su corazón en Dios, hizo lo mismo, caminó sobre las aguas. Hermano, es Dios quien va a hacer la obra. Simplemente Dios quiere darnos el privilegio de poder servirle a Él y a su pueblo. Es un alto privilegio. El llamado no tiene que ver con preparación. Pedro solamente sabía pescar y había nacido posiblemente pescando pero nunca se imaginó que iba a caminar sobre encima de las aguas donde él pescaba. Nunca se lo imaginó. Y lo hizo porque confió en Dios. Lo hizo porque confió en Dios. No es asunto de preparación. Ahí vienen los conflictos internos, los conflictos externos, Empezamos a batallar porque empezamos a medir. No, mire, lo peor que usted puede hacer es medirse con alguien. Lo peor que usted puede hacer es medirse con alguien. Y mire, y tomando un poquito lo que dijo Julio, tenemos que ser avispados. Parece que tenemos que mudarnos. Yo le aconsejo que se haga una pasantía en Herrera para que se avispe. Si usted es medio desavispado, vaya a Herrera ya. Julio da unos cursos de eso, de avispamiento, para que usted se avispe. Nunca se compare, hermano, con nadie. Nunca se compare con nadie. Créale a Dios. Empezamos realmente a pensar lo que necesitamos para ir a la obra de Dios. Lo único que se necesita para ir a la obra de Dios es lo que Dios dijo: orad pues al Señor que envíe obreros a su ministerio. Gente que Dios llame, Dios lo va a enviar. Gente que Dios llame, gente que obedezca, Dios lo va a enviar, Dios lo va a poner. Y no solamente hablo de ir al ministerio, también hablo de servicios que necesitan las iglesias. Mire que dice 1 Corintios capítulo 1, por favor, vamos a 1 Corintios 1. Dios no está mirando cuánto usted sabe hacer. Dios no está mirando cuánto usted conoce. Dios no está mirando cuánto usted realmente puede lograr. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 1. El llamado no es por preparación, ni condición física, ni condición intelectual. Es de Dios. 1 Corintios capítulo 1, los versos 28 en adelante, dice el texto: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su, dice el texto ahí, lo vil del mundo. El llamado no es para gente que sabe, no es para gente que tiene condiciones o no tiene condiciones. El llamado es para el obediente a Dios. El llamado es para el obediente a Dios. Yo recuerdo cuando yo le dije a mi papá, mi mamá no tenía problema decirle: mire, yo no voy a trabajar eso que yo estudié, yo voy a irme al ministerio. Y mi mamá pues muy tranquila, oró. Algunas cosas le preocuparon, era con mi papá. Y entonces yo estaba ahí medio, le dije: yo quiero hablar contigo, pa. Y entonces me siento ahí y estoy hablando, le dije: ok. Y le explico las cosas, y entonces él medio me mira y se queda callado, no me dice nada, pero la mirada me lo decía todo, no necesitaba hablar. Antes los padres tenían esa habilidad, que miraban y cuánto hablaban con esa mirada. Yo no sé qué pasa hoy, ya los papás no logran mirar, ni hablando los muchachos le obedecen.
Pero él me miró y yo dije, ya me lo dijo todo. Y mi hermano, incrédulo, pero había ido a la iglesia y conocía algunas cosas de la iglesia, le dice, no, lo que pasa es que la Biblia dice, y se quedó así, la Biblia dice, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora le dice, ¿y qué sabes tú de eso? Y dice, bueno, lo que él te dijo. Él se viró con mi hermano, oye, me soltó, me salvó la campana. No me preguntó nada, no me dijo nada, no habló nada. Se quedó con mi hermano ahí discutiendo de Biblia y lo que sea. Yo me paré y me fui. Yo solamente dije, te lo dije, ya yo me voy. Me voy porque era la oportunidad. Algo Dios tenía que hacer, tuve con este camaleón. Y Dios buscó la manera. Uno que no sabe de Biblia soltó con una cuestión ahí rarísima, que yo no sé si él lo sabía lo que estaba diciendo, pero lo dijo. Y por ahí yo me fui. Pero hermano, Dios va a tomar lo que Él quiere y da la oportunidad a usted y a mí de poder servirle. Él no está mirando cuánto tú sabes, cuánto conoces, qué hábil eres. Dios va a proveer, hermano. Dios se va a proveer. Dios se va a proveer, pero Dios quiere darte la oportunidad. No mire como que le estás haciendo un favor a Dios. Bueno, el Señor me llevó al ministerio y yo me voy ahí porque el Señor, porque yo no quiero. No. Mira qué gran privilegio Dios me está dando, que le sirva, que me envuelva en sus asuntos, que sea parte de su negocio. Dios me está llamando a mí. En mi iglesia se necesita gente que haga allá, acá. Dios me está llamando a mí. Qué privilegio, qué gran oportunidad. Nos ponemos locos porque nuestros hijos o nosotros fuimos llamados para trabajar en las Naciones Unidas. Ay, va a trabajar para las Naciones Unidas, para la OEA, va a trabajar en el consulado americano, va a trabajar en la presidencia. No, hermano, es un privilegio. Si usted trabaja ahí, gracias al Señor que le ha permitido trabajar ahí. Pero en la obra del Señor, el privilegio es mayor porque es para la eternidad que usted va. Lo que usted está haciendo no es en vano. La obra en el Señor no es en vano. La OEA dejará de ser, la ONU va a dejar de ser, el consulado americano un día dejará de ser, un día la presidencia, el palacio dejará de ser, pero la palabra de Dios, la obra de Dios es eterna. Y Él nos está diciendo que tenemos la oportunidad de servirle a Él en la obra de Él para la gente de Él. Y la obra de Dios es eterna y la gente de Dios es eterna, así que tenemos un alto privilegio. No mire su imposibilidad. No mire si usted está tartamudo. No mire si solamente tiene un solo ojo, si le falta un brazo, si le falta una pierna, una oreja. No mire lo que le imposibilita. No mire que usted no sabe leer mucho. Mire que Dios está detrás de usted y que Dios es quien lo va a llevar. Yo no sé hablar. No te preocupes por hablar. ¿Cómo no me voy a preocupar por hablar? Si eso es lo que voy a hacer, voy a hablar. No te preocupes por hablar, que Dios se va a encargar de poner las palabras correctas en tu boca. Dios va a hacer eso, hermano. Pero empezamos a mirar las cosas y Él dice, lo vil del mundo, lo menospreciado, dice, Dios lo tomó. Hay una versión que leía y decía, cuando le estaba mirando este texto, dice, en lugar de poner escogió, dice, Dios lo tomó. Y la palabra es, Dios lo agarró y lo colocó donde Él quería que estuviera. Ponte en las manos del Señor y Él te va a poner donde Él quiere que tú estés. Y Él te va a poner a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y Él te va a dar las herramientas para que tú hagas lo que tú tienes que hacer. Y Él te va a dar las fuerzas para tú poder empujar hasta donde Él quiere que tú empujes. Él va a estar contigo, Él no te va a dejar. Si Él te llamó, Él se va a encargar de darte lo que tú necesitas para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Desde barrer el piso de la iglesia hasta venir al púlpito a predicar. En mi iglesia, por cierto, siempre digo, tengo un deseo que aparezca uno que se le monte como pulpito y jagudi y quiera predicar, pero no sé, no le da con eso. No le da con eso. Digo, voy a tener que traer 2 o 3 pentecostales. Esa gente sí le gusta predicar. Sí, esa gente le gusta mucho eso y que una oportunidad que el Señor, y no quieren. Quisiera que 2 o 3 se levantaran y dijeran, pastor, mire, yo quisiera predicar. Venga a predicar, vamos para allá. El pastor dice, hace un tollo. Y usted sabe los tollos que yo dije en la predicación cuando yo empecé. Y tengo 22 años diciendo tollo todavía, por la gracia del Señor. Pero Dios ha estado ahí. Y Él es quien me ha ayudado. Y Él te va a ayudar también, hermano. ¿Cuántos hombres se necesitan en la iglesia para que se encarguen de ministerios? Ministerios de jóvenes que están realmente a veces en las iglesias a la deriva. El pastor no puede hacerlo.
Pastores, que yo no sé trabajar con jóvenes. A lo vil de este mundo, a lo menospreciado. Aquí, es que ya estoy viejo. A lo menospreciado. Tomó Dios, lo agarró así Dios y lo colocó ahí. Ese ministerio de jóvenes, Dios se va a poner a trabajar con ellos. Ay, que los hombres no nos metemos en asuntos de muchachos. Dios necesita de hombres también que se metan a trabajar con muchachitos, con carajitos, de esos que tiene Julio allá en Herrera. Carajitos de esos que solamente un hombre que le ponga la cara fea que se van a estar tranquilos. Pero necesita de hombres, obreros, que estén en la mies de Dios. Hay espacio, la obra es mucha y necesita de gente. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24 dice: fiel es el que os llama. Dios no te va a dejar solo. Si Él te llamó, no importa que tú no sepas leer y escribir, no importa que tú no sabes hablar, Él no te va a dejar solo. Fiel es el que os llama, dice el texto. Búsquelo ahí para que usted vea. Fiel es el que os llama. ¿Y quién es que está enviando? Dios es el que envía. Rogad al Señor, al encargado, al dueño de esto, que Él envíe. Él no te va a dejar solo si Él te envía. Fiel es el que os llama, dice el texto ahí. Hermano, esto no es salir a ver qué encontramos. Si vienes a servir a Dios en su obra para su gente, Dios sabe dónde te va a mandar. Dios sabe dónde te va a poner. Dios sabe cómo te va a poner. Él es fiel. Y el texto lo dice: Él es fiel. Él no te va a dejar. No nos deja Dios. Pero nosotros empezamos realmente a mirar qué tengo yo, qué puedo hacer, qué puedo llevar, si sé subir, si no sé subir, si sé bajar. No, es que eso de estar predicando, eso no es para mí. ¿Y qué es lo que es para ti? Explícame. Eso de estar trabajando con muchachos, entonces, ¿qué es lo que es para ti? Si la obra de Dios no es para ti, ¿qué es lo que es para ti entonces? El negocio que tienes, vuelvo a repetir lo mismo, se va a ir un día. La profesión que tienes, se va a acabar un día. A lo que tú estés atinando, que entiende que eso es lo tuyo. No, el mundo, lo mío es lo de Dios es lo que es eterno. Lo tuyo no es eterno, lo mío no es eterno. No es eterno. Él es fiel y te va a sostener. Él es fiel. Y Pablo realmente, cuando le escribe a los filipenses, le dice: mira, yo tengo una meta, no es la meta de él, pero cuando está hablando usted lo busca, y él dice realmente de Dios. El texto allá, cuando él está escribiendo a los filipenses en el 3:14, él dice bien claro, él utiliza y dice de Dios. El llamamiento es de Dios. Yo sigo en esto y estoy en esto, pero esto no es mío, esto es de Dios. No es la meta que yo tengo, que en el año voy a guardar $1,000,000. Si le da eso, pues allá un par de diezmos llegaría bien allá a Santiago. Si usted es lo que está guardando y con $1,000,000. Que por cierto, la gente hoy en día habla de $1,000,000 como si no fuera nada. $1,000,000. Eso lo que cuesta son $3,000,000. Y la gente dice: pero será normal. Son $3,000,000. La gente habla de que no, porque y que por eso solamente son $1,000. Y los $1,000 están así, tan fácil, como que la gente lo habla como tan fácil, de muchos millones hoy en día. Hermano, no es la meta tuya. El llamamiento no es la meta tuya, es la meta de Dios. Cuando Pablo le escribió a los filipenses, le dice de manera clara, y le llama, dice, lo superior. Él utiliza una palabra ahí, dice el supremo. Es lo más alto que se puede hacer. Decimos acá que el barrendero está aquí a los ojos nuestros, pero imagínese usted si no existiera quien barriera la ciudad. ¿Qué ciudad tuviéramos? El barrendero está aquí, el zapatero aquí, el plomero aquí, la secretaria aquí, el licenciado aquí, tal cosa aquí, el médico aquí, el presidente aquí, todo el mundo aquí. Y Pablo dice: no. Pablo dice: eso está allá arriba. Y no en el escalón siguiente, sino en el escalón mucho más arriba, en el más arriba, mucho más arriba, como está Dios. Y Pablo le llama lo supremo, lo superior. El llamado superior, dice, de Dios. Es de Dios el llamado. No es nuestro, es de Dios. Pablo está hablando con relación a eso. Mis hermanos, tenemos la batalla con el ministerio, servirle al Señor en el ministerio, en el área que sea, dentro de nuestras iglesias o dentro de una iglesia, porque estamos realmente batallando con lo que nos gusta, ignorando que Dios fue el que llamó. Estamos teniendo conflictos internos, batallando porque estamos interesados en las cosas que van a aparecer. Tenemos batallas fuertes porque estamos nosotros realmente pensando en lo que si yo puedo hacer, si tengo capacidad o no tengo capacidad. Ahí vienen los conflictos externos porque empezamos a medirnos.
No, porque aquel sí puede hablar muy bonito. No, porque aquel sí puede porque es grande. Aquel canta, aquel hace tal cosa. Aquel tiene muchas habilidades. Empezamos a tener conflictos y a batallar con cosas externas. Pero hermano, tenemos conflicto con el llamado del Señor porque ignoramos que el propósito en el servicio es agradar a Dios y servirle al pueblo de Dios. Ahí está el gran conflicto. Ahí está la gran batalla. Ahí está la gran batalla. El texto dice: rogad pues al Señor de la mies. Y entonces dice el apóstol ahí cuando le escribe a Timoteo en capítulo 3, capítulo 1 de Timoteo 3, y empieza a decirle bien claro, le dice de manera clara, le dice: si alguno anhela esto, quiere hacer esto, eso es bueno. Lo que él quiere es maravilloso. En Filipenses dice: es lo mejor, lo supremo, lo que está por encima de lo inalcanzable ante los hombres, pero Dios pone a los hombres a hacerlo. Ese llamado está por encima de los hombres, pero Dios pone a los hombres a hacerlo. Y entonces le dice: es necesario que entonces sea así. Ahí entra todo lo que hemos visto ahora. Si vas a servirle al Señor y estás sirviendo en la obra del Señor, recuérdate lo que tienes. Hay una vida espiritual que tú tienes realmente que tenerla clara delante del Señor. Que para ti no haya cosa más importante que tener realmente una transparencia espiritual. Que tú tengas gozo, que tú realmente te goces en vivir la vida como creyente, que no te avergüences de ser creyente. Que ese creyente de la generación 70, 80 que se paraba en una esquina sin nada, la gente decía: ese es un aleluya, mire, ese es convertido. Esa identidad que salga realmente, que tu vida no solamente es lo que tú dices, sino también que ese conocimiento tú lo pones en práctica cada día. Entender, hermano, que ese llamado que Dios nos ha hecho tiene un propósito y es de agradar a Dios. Y como dijo el pastor Julio, o no lo dijo, no recuerdo, el texto dice: sin santidad nadie verá a Jehová. ¿Tú quieres estar en la obra del Señor? Bueno es. Y se necesitan obreros en la obra del Señor. Y oramos por obreros para la obra del Señor. Y queremos realmente motivar a jóvenes que vengan al ministerio. Y queremos hombres en las iglesias. Ah, pastor, usted acaba de decir: no es para jóvenes. Queremos a jóvenes y a todos en el ministerio. En las iglesias se necesita a todo el mundo. Es que ignoramos que el propósito en el ministerio, no estar en el ministerio, es glorificar a Dios. El propósito es servirle al Señor. El propósito es servirle al pueblo del Señor. Pero a veces valoramos y pensamos que no, porque recuerdo una madre una vez que dijo: lo último que yo quiero es que mi hijo sea pastor. Una creyente de muchos años. Yo he vivido entre pastores y lo último que yo quiero es que mi hijo sea pastor. Hasta ahora su hijo no es pastor. Piense lo que usted quiere en que está su hijo, pero no está bien con el Señor. Ignoramos que el propósito es una manera, una gran oportunidad en la mies del Señor de servirle a Dios, de agradar a Dios, y servirle al pueblo de Dios. Pedro, cuando escribió, dijo de manera clara que habían realmente conflicto, que habían tristeza, que habían padecimiento. Pero él dice: tú fuiste llamado. Y Cristo dijo bien claro: en el mundo vamos a tener aflicción. Bueno, pastor, que yo estoy metido en la construcción. ¿Cuántas cajetas tú coges con la gente de la construcción? Ah, no, pero yo lo estoy cogiendo suave en educación. ¿Suave en educación? ¿Hay algún educador aquí? Ese ministro lo tiene a coger monte a ustedes. Ese ministro lo tiene a coger el monte. Y los que están en educación superior, esa mayimba de la Mesí, que no, que tú tienes que hacer una habilitación para dar clase en la universidad, que no, que tienes que hacer una maestría, que no, que lo tiene que coger el monte a los maestros. Y te estás diciendo que en el ministerio van a haber padecimientos. Pero los padecimientos que te da el mundo se van a quedar ahí, con los dolores de cabeza que te van a dar. Los padecimientos que pueden venir por el ministerio, la gloria de Dios va a brillar. Y tú vas a disfrutar de la presencia del Señor. Y vas a disfrutar de la recompensa de Dios. Hermano, va a haber conflicto, pero no puedes ignorar que el propósito es glorificar a Dios. Que el propósito es servirle al pueblo de Dios. Recapitulando, hermano, 3 grandes batallas que miré en el texto. Era que ignorábamos quien está llamando es Dios. No es el pastor ni es la iglesia, ni es la necesidad. Quien está llamando es Dios.
El llamado no tiene que ver nada con cuánto tú eres o cuánto puedes hacer. Saca eso de tu cabeza. Ah, pastor, es que yo no sé barrer. Dios te va a poner a barrer. Pastor, yo no sé cantar. Dios se va a encargar de eso. Pastor, yo no sé. Dios se va a encargar de eso. Ignoramos, hermano, que con eso tenemos la oportunidad de agradar a Dios y la oportunidad de servirle a la gente de Dios. Y recuerda, hermano, nunca Dios se ha quedado con nada de nadie. Dios ama a los fieles y Dios recompensa y bendice a los fieles. Hermano, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y qué bueno que tú deseas eso. No te dejes engañar por tus conflictos internos, pero mucho menos por tus conflictos externos. No te dejes engañar por eso. Dios está esperando por ti. La mies es mucha, los obreros pocos. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de estar en tu presencia. Por reconocer, Señor, que no son nuestras fuerzas las que hacen la obra, sino, Señor, que la obra es el resultado de tu misericordia, dándonos la oportunidad de poder estar en tus asuntos. Agradecemos, oh Padre Celestial, el que tú nos has llamado, pero agradecemos, Señor, el que tú sigues llamando, y oramos para que en esta mañana, Señor, no solamente los hermanos puedan mirar y decir, oh, Dios es el que llama, sino Dios me está llamando y yo voy a responderle a Dios. Dios va a prosperar, Dios va a cuidar, Dios va a proveer, Dios va a estar contigo y estará contigo siempre. Él lo prometió y Dios es un Dios fiel. Vamos a serle fiel a Dios. Y si Dios está realmente tocando tu corazón y Dios ha hablado a través de tantas cosas que han pasado en tu vida, así como has empeñado tiempo, estás invirtiendo energía, invirtiendo recursos para lograr, para hacer algo en esta tierra, la obra del Señor es para la eternidad. Necesitamos obreros, hombres entregados y comprometidos con la obra del Señor, hombres fieles, hombres que inviertan sus recursos, sus capacidades, sus talentos para agradar a Dios y servir al pueblo de Dios. Señor, gracias. Obra, Señor, en nuestros corazones y permite, Dios, que de este obrar tuyo hayan acciones nuestras que sean visibles y que el mundo pueda realmente ver a Cristo a través de ella. En el nombre de Jesús oramos.